En Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Bueno, en las últimas horas, dos venezolanos con millones de seguidores en la red social TikTok han sido tendencia en las últimas horas por aparecer en el programa televisivo del presidente Nicolás Maduro. Algunos han dejado de seguirlos, les han dejado mensajes insultantes, han sido tendencia por 2 días consecutivos en Twitter o en la red social X, como se llama ahora. Emmanuel Marcano y Andy Toala tienen millones de seguidores y aceptaron estar en el programa de televisión de los lunes con el presidente Nicolás Maduro. Ahora se enfrentan a una situación difícil en las redes sociales. Mientras unos se centran en la penosa cultura de cancelación, y yo digo penosa porque cada quien tiene derecho a tener una posición política, de asistir, de retratarse con quien desee, aunque eso no pueda gustarle a muchos. El gobierno ya está en campaña y definitivamente hoy he querido tratar este tema, ¿no? El TikTok y la política, la política y los influencers. Y para ello he invitado a alguien que definitivamente tiene experiencia en esto, la tuvo muy de cerca con la campaña del candidato justamente que enfrentó a Gustavo Petro, Luisa Fernanda Olejua, publicista colombiana, exdirectora de comunicaciones y jefe de prensa de la campaña presidencial del ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Recuerdan el viejito de TikTok? Bueno, Luisa Fernanda estuvo detrás de esa campaña que, por cierto, fue bien exitosa. Luisa, buenos días y bienvenida. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Hola Shirley, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, Luisa, lo primero que quiero preguntarte, fíjate que no quiero centrarme en que podemos hablar de ello, de la cultura de la cancelación y de alguna manera lo saludable o no que es esto para la política, para la red social y para el ser humano, ¿ah? Que yo creo que eso es importante no desestimarlo. Pero primero quiero entrar con la parte de la política, ¿no? ¿Hasta qué punto hoy la política y las redes sociales van de la mano? Si son realmente necesarias, si la gente subestima la influencia que pueda tener la política, las propuestas a través de las redes sociales, si todavía hay un camino largo por recorrer en América Latina o en el caso, por ejemplo, del gobierno de Venezuela, por ejemplo, o el gobierno colombiano, hay ya una clara diagnóstico de la influencia que tienen las redes sociales en el electorado. Definitivamente van muy de la mano. Mm. Ya no se puede desligar de ahí. Absolutamente todos los candidatos, nosotros estamos en elecciones también en Colombia, estamos en las elecciones regionales y yo creo que parte de la estrategia, incluso hay candidatos ahora que solamente quieren basar la estrategia de sus campañas en redes sociales, lo cual también está muy mal, ¿sí? Entonces, si bien son importantes, van de la mano completamente. Las redes sociales se hicieron un medio, prácticamente es como un medio propio del candidato, o más allá de candidato o no, es como el medio propio de una marca personal, una marca política. Es la forma de comunicar, es la forma de mantenerse uno a uno con su electorado, es la forma de decir, más bien es el canal a través del cual se pueden decir muchos mensajes todos los días. Posicionar imaginarios, posicionar una estrategia. También es la forma de responder cuando se crean como ataques, bolas de nieve, cuando nos quieren hacer contraste en otras campañas. Es decir, es un canal de comunicación que se propone, en el que se propone, se comunica y también se defiende el candidato. Es un canal en el que a través también se moviliza a la gente. Incluso hay estrategias de movilización digital, de militancia digital. Entonces, ya ese electorado, voluntariado en el que de pronto solamente nos acompañaba a entregar un volante, acompañar en una avanzada, en un evento grande. Ahora ya la gente que de pronto quiere aportarle algo a la campaña y no tiene de pronto el tiempo para hacerlo, no tiene el tiempo a nivel presencial, pero sí puede a través de su celular compartir, dar like, comentar, ayudar a difundir en otros grupos de su familia. Eso se crea una red impresionante
y de verdad es impresionante lo que se puede hacer a través de todos los canales digitales que existen hoy. Entonces, la comunicación electoral está full de la mano con las redes sociales. Tu experiencia en el caso específico de TikTok y el candidato Rodolfo Hernández, ¿no? Porque, bueno, pareciera que todo es casual, pero no siempre es casual. Es decir, hay un mensaje que se quiere comunicar a través de distintos influencers o distintas tendencias, ¿no? ¿Eso siempre es así o hay cosas que se dejan quizás al azar? Muchas cosas que suceden al azar en comunicación política, de hecho, muchas de las tantas cosas, porque como es una guerra contra el tiempo, cuando tú Ujú, estás en el proceso electoral, es como que todos los días es un día más para poder hacer algo, un día menos y ya no lo pudiste hacer, ya no hay más y no hay un día más, el día de es el día de. mm, Entonces hay muchas cosas que suceden al azar, hay muchos, como te digo, como frases, conceptos, imaginarios que se construyen, pero que salen como del mismo comportamiento o de la misma experiencia que el usuario, el lector, en el caso, vamos a hablar de usuarios para la gente que sabe de redes sociales, y en el caso de la comunicación política, el elector mismo crea, o sea, en la experiencia de ellos a veces mismos la misma gente como que se apersona de la marca y empieza a hacer como una serie de comentarios, de tendencias o unos hashtags que ellos mismos crean. Entonces uno como estratega lo que hace es me uno a ellos porque eso es lo que está sucediendo y eso sucede en el día a día. Pero sin embargo hay estrategias, claro que sí, hay estrategias de mensaje o lo que uno escribe, los emojis que utiliza, los hashtags que utiliza, en la militancia digital lo que uno les pide que le ayude a compartir o a posicionar. Entonces es como un poco de las dos, por supuesto que es mucha más la estrategia que, entre comillas, la improvisación, pero sucede que con el día a día también uno se va adaptando a lo que el mismo usuario o el mm. lector va pidiendo o va mostrando que quiere. Sí. Ahora, hay un terreno que entra, que es distinto, digamos, con otras fuentes, ¿no? El terreno de la política, muchas veces en plataformas como Twitter y otras, genera divisiones y polarización. Y bueno, uno entiende en el término de seguidores que la gente, bueno, te sigue porque de alguna manera tú ofreces un contenido que le gusta, que te sientes identificado. Pero cuando se entra a la política, ¿no? Es un terreno mucho más polarizado que otros y bueno, cómo enfrentarlo también, ¿no? Desde ambas partes, no solamente desde los candidatos, sino de aquellas personas que pueden tener una ideología política, ¿por qué no? Pero que bueno, deciden estar ya en el terreno de la política y eso ahí sí la comunidad no lo recibe igual a otros contenidos. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues una cuenta, cuando tú sigues una cuenta de una marca personal, ya mis influencer, famoso, pues tú lo estás siguiendo por la naturaleza de la misma cuenta, ¿sí? Por lo general el tema del entretenimiento y la política no van tan de la mano y por lo general genera el rechazo que tú me estás comentando, y que es el caso que me cuentas y que estuve investigando y leyendo sobre lo que sucedió en el programa de Nicolás Maduro, del presidente. Entonces, es una apuesta realmente que los influenciadores o personas que trabajan en el entretenimiento, bailarines, cantantes, actrices, actores, que deciden tomar una postura política, siempre les cuesta, siempre tiene un precio y ese precio es que su audiencia no les gusta, porque no están allí para ver política, porque para ver política, pues seguramente siguen algún medio político, siguen directamente los candidatos y no es como, hey, yo no te estoy siguiendo, yo te estoy siguiendo para que me entretengas, no para que me hables de esto. Entonces eso sucede con muchas situaciones que enfrentan las personas que viven de las redes sociales como creadores de contenido. Mm, Sucede cuando toman también posturas, te voy a poner un ejemplo, frente al aborto, frente a la legalización de la marihuana, y al final eso también todo es muy político. Eso siempre les genera un rechazo a la audiencia. ¿Cómo trabajarlo? Eso es una apuesta realmente. Es una apuesta que la persona que crea el contenido decide meterse allí, ya sea porque o hay un precio muy alto a nivel económico, hay un intercambio económico muy grande, que es válido, es completamente válido, porque finalmente ellos viven de las redes sociales, o hay una apuesta por su país, por su ideología, y consideran que debe abanderarse de esa manera, ¿sí? Que deben utilizar sus redes sociales como un canal y lo pongo a disposición
de esta ideología o de este partido o de este político o candidato, porque considero que tengo que ayudarle para poder llegar de alguna manera al objetivo electoral. Es difícil, es una situación completamente difícil, incluso como estrategas, siempre cuando uno quiere proponer algo que tenga que ver con las personas que crean contenido, hay que hacer un trabajo, llámese lobby, de convencimiento o de ser atractivos para los creadores de contenido, para que ellos se atrevan a poner a disposición sus redes sociales. Incluso hay muchos que ni aunque uno les ofrezca pues como el pago que normalmente piden en sus tarifas para poder publicitar cosas, lo aceptan. Y hay muchos que dicen, no, no, yo con política no trabajo y esas son mis políticas. Y también se respeta. Sí, como dices, porque el costo quizás puede ser en cuanto al número de seguidores o a la forma como te perciben puede ser alto, ¿no? Ahora, pero yo creo que, y esto nos lleva al tema de la cultura de la cancelación. Cuando yo decía en mi introducción, digo que es penosa porque, bueno, quien ha estado allí, independientemente de la posición política que tenga o el tema que haya hablado, es algo complejo de manejar. Es doloroso, es estresante. Y también habla un poco de, bueno, de la forma en cómo podemos nosotros también, de manera respetuosa, expresar nuestros argumentos. ¿Qué pasa en las redes sociales como Twitter, por ejemplo, y si se comporta diferente a otras redes sociales? Porque de repente, bueno, hay gente que sí recibe el contenido desde el punto de vista político, por ejemplo, en plataformas de TikTok, y se siente atraído y no tiene ningún problema, pero en Twitter quizás entonces viene la red mucho más cuestionadora, ¿no? Funcionan diferentes. Sí, por supuesto, todas las redes sociales Mm, tienen audiencia, el comportamiento de la audiencia es completamente diferente. De pronto, Meta, es Instagram y Facebook, tienen usuarios parecidos con estilos diferentes, pero digamos que el contenido por lo general funciona. Pero algo como TikTok y como Twitter, o sea, TikTok y Twitter son completamente diferentes. Entonces, sí, Twitter es mucho más sangriento. En Twitter allá acribillan a cualquiera, como allá, una hoguera digital. por supuesto, y es nocivo, ¿sabes? Sí. Eh, yo incluso les recomiendo a mis candidatos como, no leas Twitter, por favor, para eso tienes un equipo. Sin embargo, es necesario que ellos estén enterados, pero sí quita la paz. Twitter quita la paz. Twitter es bastante duro. Allá, yo digo que en Twitter, siempre digo como, en Twitter están los bien pensantes. Y si tú le dices blanco, no les gusta, pero si tú le dices negro, tampoco. Y Eh, los matices menos. claro, Entonces, es bastante complicada la audiencia de sí, Twitter. pareciera que en esa audiencia de Twitter como no hay grises. No. Pero más allá de eso es que tú puedes estar en desacuerdo con lo que haya hecho algún personaje, ¿no? Pero lo puedes expresar con respeto, quizás, ¿no? Uno ve una Sí, y cantidad de críticas de lado y lado. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando en esa red? ¿Qué pasa con la política y Twitter realmente? ¿Y por qué puede ser tan nocivo? yo creo que es en general lo que sucede con Twitter porque Twitter tiene muy pocas políticas como tal en donde tú tengas como restringido algo, por lo menos si tú haces un comentario ofensivo o una palabra grosera en Facebook y Facebook te banea. Tú haces comentarios iguales en Facebook y Facebook te marca como spam, ¿sí? Entonces, Meta tiene unas restricciones mucho más grandes que las que tiene Twitter. Por ejemplo, en Twitter tú puedes, las chicas o los chicos que se dedican al entretenimiento también, pero ya explícito, también lo pueden hacer a través de Twitter y también hay una libertad absoluta. Entonces, es más bien como los permisos que tiene Twitter para que uno pueda comportarse de manera agresiva y ofensiva. Y por supuesto, tú tienes toda la razón, uno puede expresarlo y puede expresarlo con respeto, pero es que incluso también los mismos candidatos o los mismos políticos utilizan Twitter para polarizar, lo cual me parece que está supremamente grave porque en América Latina estamos todos los países con un problema impresionante de polarización y que no debería ser así, pues por eso, pues por supuesto que estamos como estamos y no estamos en el primer mundo. Entonces, Twitter ayuda y aporta mucho de manera, por supuesto, que muy negativa para la polarización de las sociedades. Sí, lo otro que quiero preguntarte, Luisa, es, fíjate, en el caso, por ejemplo, del gobierno venezolano tiene distintas plataformas, así como en otros países otros candidatos o otros presidentes tienen distintas plataformas, digamos, del Estado para Mm. comunicarse con la población. ¿Por qué necesitaría de estas figuras, de los influencers? Cuando uno utiliza estas estrategias, normalmente lo hace.
para hacer una transferencia de credibilidad, ¿sí? Sucede lo mismo con una alianza política que con un famoso, con un influencer, con un bailarín, con un actor. Es una transferencia de credibilidad. Yo estuve leyendo en lo que sucedió con el presidente Nicolás y hay muchos comentarios que dicen que lo hace como para lavar la cara del gobierno. Eso se hace para eso. Se hace para eso. Se hace para llegar a nuevas audiencias también, depende de la estrategia. Por ejemplo, si queremos llegar a deportistas, pues entonces uno busca, son como O validadores. audiencias Uno busca jóvenes, pues también. Ujú. exactamente, si quiere llegar a una audiencia joven, pues entonces busca influencer joven. Si quiere llegar a una audiencia de adulto mayor, entonces por eso se buscan a veces médicos también o opinadores de diferentes temas para llegarle a diferentes bloques o nichos de ciudadanos. Entonces esa estrategia normalmente es para eso y es muy efectiva realmente. Es decir, más allá fíjate tú, tú como estratega política, más allá de las críticas que han recibido estos muchachos, si tú tuvieses que evaluar la estrategia, ¿no?, del gobierno, de haberlos invitado, de cara a que no estamos en el año electoral, pero viene un año electoral, ¿es una estrategia que da resultado? ¿Que es Pues yo exitosa? creo que esa definitivamente no dio resultado porque hubo muchas críticas, Ujú. ¿sí? De pronto pues fue una apuesta, tal vez tienen una estrategia detrás y dijeron vamos a probar cómo nos va, empecemos con ellos. Pero quienes están pagando, pues realmente el precio son los influenciadores, definitivamente. O sea, a los que no les salió bien fue a ellos. Al final, pues bueno, el presidente Maduro seguro dirá, lo intenté. Su estratega dirá, pues estamos en la boca de todos, estamos en titulares. Sí, que a veces eso muchas veces es lo único que se busca, como un poco de popularidad, un poco de alcance, llegar, no importa cómo llegar, eso también es estrategia, pero a los que no les salió bien fue a ellos, ¿sí? Y que esté bien o mal, yo creo que estuvo más bien fue como mal medido lo que hicieron. Y por eso, digamos, parte de la conversación es eso, ¿no? Bueno, hasta qué punto, de alguna manera, esta cultura de la cancelación, que es lo que está como muy de moda en esta hoguera digital de Twitter, bueno, es que tú Ujú. tienes derecho a retratarte con quien tú quieras y tener una posición política, pero también, bueno, quien esté en desacuerdo, bueno, expresarlo de una manera eh, respetuosa, ¿no? Yo me inclino más por esa, pero no sé si en Yo el terreno también. de Twitter eso es posible. Y eso me parece lamentable también. Mm. Sí, y llegan amenazas incluso y averiguan en dónde viven y la gente les llega. O sea, hay un fanatismo impresionante Sí. y es muy peligroso, es muy peligroso. Y uno como estratega tiene que ser muy responsable para no colaborar, para no sumarle a ese tipo de polarización y agresividad. Es decir, si uno crea estrategias de militancia digital que sean para multiplicar un mensaje positivo o un mensaje de plan de gobierno, la propuesta que tienen los candidatos o que tienen ya las marcas que están en gobierno, Sí. pero no para ir a acribillar a Ahora, otra Lisa, persona. también fíjate, la gente piensa que la opinión y la opinión pública está solamente en Twitter y no es así. Sí, de repente esta estrategia sí fue exitosa para llegarle a un público que no lo estás leyendo. ¿Mm? Sí, la opinión pública no solamente está en Facebook, en lo absoluto. Incluso hay regiones, mira, es curioso, yo estoy en una región en este momento, tengo una candidata en una región pequeña de Colombia y la gente se informa en Facebook. Entonces es como que tú llegas y tú dices, no, mira, vamos a hacer esto en Twitter y vamos a hacer esto en Facebook, y te das cuenta que pone un tweet y que solamente tiene 4 likes. Entonces yo, wow, ¿qué es esto? La gente se informa en Facebook también. Y el comportamiento de Facebook en regiones pequeñas no es el mismo que tiene Facebook en regiones grandes. Incluso las regiones grandes no utilizan tanto Facebook. Y si se utiliza, bueno, te estoy hablando del comportamiento del electorado o usuario de redes sociales en Colombia. No sé exactamente cómo Mm. sucede en Venezuela, pero en Colombia es así. Entonces, los sectores populares están mucho más en Facebook y se informan, es decir, hay páginas que crean como unos periodistas digitales que seguramente no son profesionales, muchos sí, y crean su página, informan e informan como quieren, muchas veces también polarizando, muchas veces también agresivo, muchas Mm. veces bastante sensacionalistas, y la gente comenta y la gente lee los posts largos de texto largo que ponen en Facebook, cuando eso es un comportamiento normal de usuario
en una red social como Twitter, que es de solo texto, o que pues por lo general es texto. Entonces la opinión no solamente está en Facebook, la opinión también está incluso en TikTok, que fue parte de lo que nosotros identificamos y utilizamos en la estrategia de la campaña presidencial del ingeniero Rodolfo, al ver que tú ibas en un carro, en un taxi o con un conductor de InDriver, iba mirando TikTok y uno es Ujú. como, wow, llega uno de pronto a la portería de su conjunto o edificio en donde vive y está el portero viendo TikTok. Ujú. Entonces, ¿por qué no dar mensajes a través de TikTok? La opinión no solamente está en Twitter, definitivamente. Bueno, te agradezco mucho, Luisa, que me hayas atendido esta mañana, Luisa Fernanda Olejua. Siempre me cuesta tu apellido. Olejua. Olejua, Ah, publicista colombiana, exdirectora de comunicaciones y jefe de prensa de la campaña presidencial de ingeniero Rodolfo Hernández. Bueno, fue bautizado como el viejito de TikTok, ¿no? No sé si esa fue una sí. estrategia pensada, pero así quedó. Al En menos el ese punto, título, el título. cuando la bautizamos ya fue pensada, Ajá. cuando iniciamos en TikTok fue como, realmente lo hicimos y nos hicimos la pregunta, bueno, ¿por qué no estar? Y arrancamos a probar que nos funcionaba ya y nos fue muy bien. Bueno, sin duda alguna. Gracias, Mm. Luisa. Vamos a hacer una No, pausa. gracias a ti, Siete treinta y gracias a cinco. ti. Hacemos una pausa, ya volvemos.